Ok, pues buenos días. Nada, expresar en principio mi alegría de poder entrevistar y dialogar hoy con Marta del Riego Anta y mucho más después de haber disfrutado de la lectura de su libro que tengo aquí, Pájaro del Noroeste, que fue publicado en 2020 por Alianza de Novelas. Pues bienvenida, Marta, y gracias por estar aquí conectada. Y si hay alguien también viéndola esta, de todas formas el vídeo quedará colgado en las redes para quien quiera disfrutarlo después. Y gracias también a Victorio, encantada. Gracias a Victorio Melgarejo, que me hizo la propuesta de realizar este encuentro dentro de Ex Libris, la cuarta Semana Internacional de las Letras en Murcia. También a Víctor Calzado Luna, que se encarga del ciclo este en concreto, de la España vaciada. Y bueno, voy a presentar a Marta del Riego Anta, lo que dada su extensa trayectoria no será tarea fácil. Marta nació en La Bañeza, León, es periodista y escritora. Ha vivido en Madrid, Londres y Berlín. En esta última ciudad ejerció de periodista freelance. Durante 10 años fue redactora jefe de la revista Vanity Fair. A lo largo de su carrera ha trabajado y colaborado para distintos medios como El País, El Mundo, Canal Plus, Marie Claire, Telva, Zenda, etc. En la actualidad, Marta se dedica a la comunicación cultural e imparte talleres en el Máster de Periodismo Cultural en Madrid. Doctorada recientemente, lo que me consta que te produce una gran satisfacción, con Nuevo Periodismo Latinoamericano, el género del perfil en Leila Guerreiro. Como escritora cuenta con 2 libros de ensayo periodístico, Vanity Fair, lo que nunca se ha contado en las mejores exclusivas, publicado por Planeta en 2013, y La Biblia Blanca, Historia Sagrada del Real Madrid, Corner 2018. Un libro de viajes, Berlín, publicado por Tinta Blanca en 2019. Y 4 novelas, Solo los tontos creen en el amor, Esencia 2010, Sendero de frío y amor, Suma 2013, Mi nombre es Sena, HarperCollins 2016 y la que hoy nos ocupa, Pájaro del Noroeste. Y paralela a esta presentación oficial corre la presentación de la Marta, a la que yo he podido acceder a través de la lectura de su novela, de sus artículos de opinión en La Nueva Crítica, de las entrevistas a raíz de la publicación de Pájaro del Noroeste, entrevistas que he encontrado en El País, en La Razón, en el Diario de León, en Radio Nacional de España, en El Cultural, el Telediario, la TV1. Y esa Marta me alcanza como un vendaval por su vitalidad, su inconformismo, su fortaleza a pesar de reconocer sus debilidades o precisamente por eso. Su constancia en pos de un objetivo no importan cuáles sean los obstáculos. Y por encima de todo su amor a la tierra agreste e implacable de las viñas de León con su alma de mujer. Y esto me lleva directamente a Pájaro del Noroeste, una novela que tú misma, Marta, no has sabido bien en qué subgénero clasificar. En tus palabras, una novela que podría ser gótica, gótico rural, gótico del noroeste. Una novela rural para nada imbuida del bucolismo de la novela pastoril, más bien con reminiscencias de los páramos inhóspitos de Yorkshire, que también supieron reflejar las hermanas Bronte. Una novela como la misma tierra leonesa, yerma y fértil a un tiempo, deshabitada, desabrida, adusta, pero bella y abierta al que la sepa amar como es. También una novela con mucho de la dureza con que las mujeres rurales trabajan y gestionan las tierras desde tiempos ancestrales. Los baserris en Euskadi, los pazos en Galicia, la huerta en Murcia. Y qué poco valorada está su labor y contribución en el campo, en la producción agrícola y ganadera a lo largo de la historia y hasta hoy en día. En la novela de Marta nos encontramos con la protagonista, Icia, que a sus 37 años regresa a La Salgada, León, el pueblo de sus padres y abuelos, y decide ocuparse de las viñas, con obstinación, con entusiasmo a pesar de la poca fe de los demás, con métodos tradicionales frente a la industrialización masiva de las viñas colindantes. A lo largo de 53 capítulos y un epílogo, se nos va desnudando esta mujer en apariencia frágil y despechada. Se nos va descubriendo una Icia que se fortalece al ritmo de las uvas de su viña, con la bravura del aprieto picudo,
a pesar de todo y de todos, frente a las inclemencias de los muy variados acontecimientos que nos brinda la historia, que incluye el descubrir un hombre colgado en los primeros capítulos y sus consecuentes investigación e intriga. Icia es una pastora Marcela quijotiana, nada proclive al idilio bucólico, sino enfrentada al mundo y sus requerimientos, autónoma, inteligente y con la fortaleza necesaria para recluirse en las montañas, lejos de la sociedad. Y ahora ya no me quiero extender más, sino que sea Marta la que nos vaya contando, yo le voy preguntando y si en medio pues, nos ocurre otra cosa o lees algún fragmento, pues como tú veas. Y yo empiezo con la pregunta más común a todas las entrevistas, ¿quién es Marta del Riego? Bueno, primero que decirte que me ha encantado esta introducción que has dado, está muy bien escrita y muy, muy bien contado todo, o sea, has hecho un resumen fantástico y mira que no es fácil. Yo te lo pasaré y todo por si lo quieres, por si lo quieres guardar. Sí, es verdad que yo soy, hay parte de mí dentro de Icia, pero digamos que no soy Icia, no soy Icia. Siempre hay parte de nosotros, ¿no? Cuando escribimos un personaje. Y más que nada lo que utilizo en Icia es mi biografía, o sea, trozos de mi biografía, digamos que es el paisaje, momentos de las épocas de finales de los 80, de la época actual, conflictos que veía yo que estaban en el aire, pero no es que yo sea Aicia la protagonista de la novela, ¿no? Aunque es verdad que en ciertos momentos a lo mejor ella viene un poco a cumplir ese sueño que siempre he tenido de regresar a mi pueblo y hacer algo por mi pueblo, no solamente regresar y quedarme ahí de vacaciones, sino regresar y trabajar allí, ¿no? Trabajar en algo que tenga que ver con la tierra, con el campo. Sí. Es un sueño que nunca se va a cumplir, pero siempre está ahí, ¿no? Siempre está como latente. Y digamos que esa es la Marta del Riego Anta que, bueno, que no has contado, ¿no? Que Sí. tiene esas aspiraciones de la vuelta al mundo rural y que Que bueno, en todas mis novelas pudiste hacerlo durante el confinamiento, ¿no? He leído. sí, Que la sí, novela ya estaba acabada, pero estabas en revisión o no. y exactamente cuando empezó la pandemia, el día 11 de marzo, perdón, cogí una maleta y a mi hijo y nos fuimos para el pueblo, porque yo veía que iban a cerrar Madrid y aquí, que vivo en el centro, en un sitio muy bonito, pero es un piso de 60 metros, un niño de 7 años y yo aquí nos podemos volver locos. Yo pensaba que me iba para un mes y me quedé 6 meses. Oh, qué maravilla, qué Entonces, maravilla. y es verdad que allí terminé la novela, aunque estaba casi terminada, pero le di una lectura final y toqué cosas, cambié cosas que yo creo que la hicieron un poco más, incluso más dramática o más oscura, ¿no? Porque claro, el tiempo que estábamos viviendo no era un tiempo de alegría precisamente. Entonces, o sea, los nubarrones estos que hay en la portada. Sí, y el book trailer, que también lo he visto y lo he compartido, sí. Sí, pues los nubarrones estaban en mí también, ¿no? Y en todo lo que pasaba a nuestro alrededor, sí, sí, sí. Bueno, todo eso va a ir saliendo ahora, creo, pero de momento sigo un poco contigo. Digo, todo escritor, diría yo, tiene un momento de epifanía, de revelación en que decide, en que tiene clarísimo que quiere ser escritor, que quiere escribir. Y gente como Christopher Okigbo, el poeta nigeriano, lo relacionaba con la llamada a la vocación de un sacerdote. Era lo mismo que él había sentido con la poesía. Y Ana María Matute lo contaba de una manera muy divertida porque decía que como la castigaban en el cuarto oscuro y pasaba tanto miedo, pues ella misma se iba contando cuentos para superar ese miedo. Y así empezó su relación con la literatura. Entonces, pues yo te quería preguntar a ti eso, que en qué momento tú decides, voy a ser escritora, aparte de Pues periodista. mira, yo creo que siempre lo he sabido, desde niña, desde que empecé a leer. O sea, yo desde que empecé a leer y me fascinaban los libros y era la típica niña que
estaba todo el día leyendo hasta que me dolía el cuello, o sea, de esto que te duele la cabeza porque estás tantas horas así. Yo devoraba los libros, o sea, entonces yo quería hacer eso, yo quería escribir todas esas historias, que alguien se las leyera y las devorara igual que yo las devoraba, ¿no? Entonces siempre quise ser escritora, pero también de alguna manera intuía que no se puede ser escritora sin más, sino que hay que dedicarse a otra cosa. Y además es que es lo típico que cuando te preguntan en el colegio o la gente que quiere ser, nadie te dice, ¿quieres ser enfermera, doctora o escritora? ¿No? Escritora nunca estaba en esa elección. Enseguida vi que lo de ser escritora no era un medio de vida, o sea, lo comprendí enseguida. Entonces decidí que el periodismo, bueno, yo primero quería ser veterinaria, pero... Eso no tenía mucho que ver, ¿no? Bueno, porque es verdad que me fascinan los animales. Los animales, claro. Sí. Pero luego el periodismo me pareció un camino que me podría llevar hacia la escritura, ¿no? Y la verdad que yo creo que acerté. La verdad es que es una profesión que me encanta, que me ha encantado y que me ha ayudado muchísimo a aprender a escribir, a sintetizar, a tener la antena puesta, a ver lo que sucede a mi alrededor, a tener curiosidad. Creo que el periodismo es una escuela estupenda para la escritura. Sí, los escritores o filólogos o periodistas. Es que al final vas buscando lo que más se acerca a tu deseo, claro. Pues tú vienes de una tierra muy fértil en lo que a grandes escritores se refiere. Antonio Colinas además es de allí de La Bañeza. Sí, he leído. Sí. Josefina Aldecoa, Julio Llamazares, que hay tantos, Juan Carlos Mestre, Andrés Trapiello y algunos adoptivos como Antonio Gamoneda o Rafael Sarabia, que conozco yo personalmente. Y yo también provengo de labriegos manchegos y del Mar Menor. Como vivo más cerca del Mar Menor, siempre he vivido aquí por parte de madre, pues escribo sobre eso, sobre el Mar Menor, mi región, quiera que no, tu área donde vives, tu tierra es la que te influye. Entonces, ¿tú crees que te influye también esa tierra en la que naces y creces a la hora de escribir la literatura? En este libro es evidente. Sí, sí, eso es verdad. Por ejemplo, mi novela anterior, que era Mi nombre es Sena, transcurre en Berlín. Entonces es un poco recordando mi experiencia en Berlín, que yo estaba ahí cuando en el año 2000, pues llegó el 2000 y parece que se iba a acabar el mundo, bueno, y Berlín estaba en ebullición porque justo acaba de ser elegida de nuevo la capital de Alemania y las embajadas se estaban trasladando, toda la ciudad estaba en construcción, ¿no? Entonces era una ciudad fantástica, todo el rato se cambiaban las cosas, se movía, era todo baratísimo, lleno de gente joven. Entonces yo quise escribir, recordar ese momento y escribir una historia que estuviera anclada en ese año 2000, en la noche del año 2000, ¿no? Que parecía una noche muy especial. Pero al final siempre vuelvo a la tierra, porque la protagonista era de mi tierra y entonces claro. tenía una historia detrás como un poco trágica que no se desvela hasta casi el final de la novela y que no lo voy a contar porque si no es un spoiler de la novela, pero la novela transcurre básicamente el 90% en Berlín y un 10% en mi tierra. Entonces, en todas mis novelas siempre veo que hay esa vuelta a intento de vuelta a las raíces, ¿no? En Pájaro del Noroeste ya comienza con que la protagonista ya es toda la novela transcurre en su tierra, excepto una pequeña parte que pasa en Madrid y después también pasan otros sitios vitivinícolas, de otras regiones vitivinícolas, pero eso está ahí y ahora mismo estoy escribiendo una novela que transcurre también, pero en las montañas de León y que tiene que ver con la transhumancia. Tiene que ver con el lobo y con el oso, que hay muchísimos ahora allí. Bueno, te vi en un artículo con una pastora, puede ser, una señora, una chica. Sí, con una mujer que hace la transhumancia, que ahora le llaman transterminancia porque es la transhumancia de los puertos, de las Brañas Altas de León al sur de León, a mi zona,
que yo desde niña veía a estas familias trashumantes que pasaban el invierno en La Bañeza y en sus alrededores, en el páramo, y en primavera y verano se iban al norte a la montaña, ¿no? Y que siempre eran gente diferente, casi siempre eran rubios, con ojos azules, o eran muy distintos a la gente del páramo. Sí, sí. Y me parecía muy, muy, muy fascinante esto ¿Por qué eran tan rubios y con los ojos azules? Quiero decir, ¿de dónde No se venían? dice que si son restos celtas, o sea, que había más celtas en esa zona, como, bueno, es una zona que ha tenido muchos pobladores de los celtas, pues, y también hubo árabes, pero los árabes no se Sí, quedaron en las montañas, sino que estaban más abajo, en el páramo, en el llano. interesante, ¿no? Así que sí, lo que dices es eso. También creo que, bueno, que somos una tierra en la que nos gusta contar historias. Fíjate todos los nombres que La has tradición oral y todo también, sí. Sí, la tradición oral es muy importante. De hecho, hubo un momento en el que durante muchos años Julio Llamazares, Luis Mateo y otro escritor, que no recuerdo quién era, hacían una cosa que se llama filandón. Y lo llevaban en España a los teatros, a los pueblos, y el filandón era la reunión de la gente del pueblo que se reunía a hilar. Entonces, pues se ponían todos juntos porque así se iban contando historias, cantaban canciones y tal, ¿no? Entonces, un remedo de esta tradición oral son estos filandones que todavía en algunos pueblos se hacen ya organizados porque ya Sí, nadie sí. hila, ¿no? Sí, sí. Y la tradición oral es muy importante. Entonces, a mí, mi abuela y mi tía me contaban historias todo el rato, o sea, eran un cofre del tesoro de historias. Sí, Todas esas historias se van quedando, ¿no? Pues me hablaban del Renuberu, que es el dios que crea las tormentas, o me hablaban de la cabritilla con las monedas de oro que vivía en una roca. Ahí siempre hay se habla mucho de oro, porque como era una zona aurífera, están las minas de las médulas muy cerca, toda la zona desde La Bañeza hasta el Bierzo, son valles que hay oro, y en los ríos la gente iba antes con las bateas a buscar oro. Entonces, bueno, todo eso conforma tu imaginario, ¿no? Tu imaginario infantil. Y de ahí pues luego crecen árboles y crecen hiedra y crecen marañas y me crecen ideas. Que si no se va pasando de generación en generación se pierde. O sea, si nadie lo pone por escrito o por lo menos oralmente se va pasando de padres a hijos, se olvidan esas historias, se van olvidando. Sí, sí, totalmente. Ahora mismo hay un movimiento de recuperar el idioma lionés. Sí, lo he visto también que en la novela lo menciona y el bable, ¿no? Sí, la es necesidad de... o sea, hay muchas palabras en lionés, en la novela, pues expresiones que usa sobre todo la gente, ahora mismo las usa la gente muy los mayor del ancianos, campo, ¿no? porque Claro. nadie las usa. Pero en la Universidad de León han creado una cátedra de lionés y yo, por ejemplo, le escuchaba a mi padre. Mi padre es una persona que fue a la universidad, estudió Derecho en Salamanca, con lo cual una persona formada y tenía muy claro qué palabras eran del castellano habitual y cuáles venían del leonés. O sea, todas las expresiones que él usaba conscientemente las usaba y nos las enseñaba de niños. A mí me parecían valiosísimas. De hecho, yo iba muchas veces con un cuadernín cuando me iba por ahí con él de paseo por los pueblos y tal, y me apuntaba cosas, palabras que me sonaban muy, muy peculiares. Bueno, tiene una musicalidad que también he intentado volcar un poco en la estructura sintáctica de la novela, ¿no? Esa musicalidad del hablar, del habla de los pueblos. Sí. Hombre, es una riqueza lingüística que no se debe perder, hay que preservarlo, está claro. Me imagino que te esfuerzas por comunicárselo a tu hijo, por pasárselo a tu hijo. Sí, claro, lo que pasa es que el problema es que, claro, mi padre creció en una familia que eran labradores, ¿no? Y ellos fue la primera generación que fueron a estudiar. Y él, de hecho, le seguía gustando tanto el campo que montó, o sea, además de su carrera de abogado y
y de funcionario, montó una explotación ganadera, o sea, montó una granja de ovejas que yo la viví desde niña hasta que me fui a la universidad, que luego la vendió. Entonces, digamos que yo eso lo he vivido ya lejos, ¿no? Porque yo no trabajaba allí con las ovejas, en realidad, las he visto y me gustaba, iba todos los domingos y sábados y domingos los pasábamos allí. Pero ya mi hijo, ya ni eso, o sea... Todavía te veo regresando allí al pueblo y montando. Pero claro, yo en o la realidad viña, o la soy una viña, analfabeta, el no tengo ni ganado. idea. Por mucho que me guste y que lo La reivindique, pena de no la tengo ni gente idea. de la gente urbanita como somos. Yo tampoco tengo ni idea. Mis abuelos eran agricultores también. Ni Es una idea. pena, ¿verdad? No sé ni distinguir los árboles. Es una pena, sí. Se ha perdido Claro, todo. por eso yo creo que en la pandemia nos dio a todos como una obsesión por plantar. O sea, yo Sí. descubrí que había un hipermercado a las afueras de La Bañeza y que la parte donde estaban las semillas, la tierra y todo, Desaparecido. las podías comprar porque en otros sitios lo habían cerrado, porque estaban todas las tiendas cerradas. Y entonces yo compré tierra, compré semillas, compré guisantes, compré fresas, compré tomates, compré orégano, compré 80 cosas. Y entonces estaba ahí yo entusiasmada con mis palas, no sé qué, viendo cómo crecían las plantas. Porque yo creo que lo tenemos en el ADN, ¿no? O sea, debemos tener ahí como una cosa que en los momentos Algo de primitivo, angustia, sí. claro, nos volvemos a lo esencial, a ver cómo crece la Y planta de tomates, que luego nos va a dar tomates que nos los y vamos a frente a comer. tanta muerte que estamos viendo también la vida, ¿no? Saber que la vida sigue y que viva hacia adelante. Pues tenía delante otra cosa, pero a raíz de esto he leído cómo le escribes a tu hijo Martín, al que llamas pequeño zar, imagino que por el pelo, tan rubio, ¿no? Tan rusito, que te gustaría enseñarle a escuchar el latido de la tierra y el vacío de los campos, tal y como tu padre te enseñó a ti, los nombres de las plantas, de los árboles, de la vida. Y ya te he comentado que yo, para ser nieta de labriegos, es que lamento mi absoluto desconocimiento de todo lo relacionado con la agricultura. Con esta migración a las grandes ciudades y el abandono de los montes y los campos, las nuevas generaciones, ¿por qué se han perdido? Y bueno, ya me lo has dicho un poco, pero ¿cómo consigues que tu hijo le tenga este amor a ese campo, a ese cultivo de tu El pobre padre? Martín, yo decía, como no le gusta el campo, pero sí le gusta, menos mal. O sea, como yo lo llevo muchísimo mientras vivió mi padre, iba casi todos los fines de semana, entonces porque quería que se conocieran, porque ya sabía que mi padre estaba mayor y no sabía cuántos años iba a vivir. Claro. Entonces íbamos muchísimo, íbamos al campo, íbamos a ver alguna majada, a alguien que tenía vacas. Y ahora, pues nada, lo mismo, o sea, yo le enseño palabras, los nombres de los... Él se sabe los nombres de todos los pájaros, ¿eh? Y ya distingue muy bien los pájaros, los árboles, le encantan los bichos, los tritones, hay que decir que tiene 7 añitos, 7, 8. Bueno, tenía 7 cuando lo de la pandemia, ahora acaba de cumplir 9. Sí. Que Sí. no piensen que tiene 15 o 18, vamos, que tiene 9 años y se saben los nombres de los pájaros. Sí, no, eso sí. Sí, la verdad es que yo no creo que sea una madre especialmente excelente, pero creo que eso sí que lo estoy haciendo bien. Él casi no tiene acceso a las pantallas, o sea, no le dejo el móvil ni la tablet ni nada, Muy como pequeño, mucho ver dibujos animados en la tele o una peli de dibujos animados. Bueno, cuando tenga 12 años ya me pedirá un móvil, etcétera, etcétera. 13, sí, ya Pero mientras lo pueda mantener lejos de las pantallas, mejor. Unos años que se quita de eso, sí. sí. Pues yo leí la novela durante 15 días del mes de julio, en los que me vi obligada a confinarme por contacto estrecho con 2 positivos que fueron mis hijas. Y, y ya aproveché, digo, mira, el momento ideal. Y de manera que me imbuí en ella con especial intensidad y con una mezcla de sentimientos enfrentados, gusto y rechazo, apasionamiento y repulsión al mismo tiempo, por la novela en sí, ¿no? Que es una novela que atrae, pero es una novela cruda también. Y sin embargo, creo que es esto exactamente lo que tú pretendías, que no has escatimado en desnudar la crudeza de la vida en las aldeas de León y has pretendido despertar esto en el lector, ¿no? Recordando de nuevo a la gran Ana María Matute,
Decía, yo no escribo para divertir, escribo para inquietar y con la literatura que me siento más afín es con la que me inquieta, con la que rompe el conformismo. Eso es lo que tú ibas buscando también, Sí, inquietar al lector. es verdad que no me gustan las historias fáciles o sí, le pongo muchos obstáculos al lector. Sí, porque aparte me interesan los personajes que tienen muchas aristas y que no son ni buenos ni malos, ¿no? Porque, por ejemplo, esta protagonista, la madre de Icia, que es una persona tan complicada, con esa mente tan extraña y que además va derivando un poco hacia la locura, o sea, ¿esa madre es buena o mala? Es decir, que en realidad eso no me lo planteo. Eh, sí me gusta inquietar y me gusta que el lector se haga preguntas eh, y que no se espere lo que va a suceder, ¿no? Que no sean historias que se repitan, que ya piensa, ahora va a pasar esto, ahora se van a casar al final o se van a enfadar o no sé qué. No. No, no, la intriga se mantiene hasta el final, ¿eh? No, no voy a revelar nada, pero sí, sí lo has conseguido, sí. Y ha habido momentos en que me ha traído recuerdos a películas como la de Bienvenido Mr. Marshall, por esa España rural ahí esperando la ayuda que nunca llega, ¿no? En aquel caso era la ayuda de Estados Unidos y ahora es la ayuda de la Unión Europea, que también comentas tú en la novela, como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? No sé Sí, cómo, no sé nada de esto de si se reciben mucha ayuda, se reciben poca, pero sí sé que lo han mencionado en la novela. sí, sí, los agricultores reciben muchas ayudas de la Unión Europea. O sea, de hecho, todo es súper estricto. Todo, por ejemplo, el ganado, tienen que llevar unos libros en los que ponen cuántas ovejas tienen, cuántas han parido, cuántas se han muerto, qué comen, que no sé qué. Cada vez que mueven las ovejas, por ejemplo, ahora te lo digo por la transhumancia porque me lo sé, ¿no? Pues tienen que llevar como un cuaderno de viaje, de qué región salen, a qué región entran. Bueno, o sea, tenerlo todo en un Excel, en un ordenador, y también eso le sirve luego para recibir ayudas de la Unión Europea. O sea, hay parte de la agricultura que está subvencionada. Eh, no, o sea, no voy a profundizar en esto, pero lo que sucedió cuando entramos en la Unión Europea es que había excedente, o la Unión Europea consideró que, porque bueno, ahí no se negoció bien, que España tenía excedente de muchísimos productos. Y entonces se le pagaba a los agricultores por sembrar algo que luego lo quitaban antes de que creciera o dejarlo morir, ¿no? Entonces, por cada hectárea que dejaras morir, te pagaban X dinero. Entonces, es un dinero que me parece viciado, o sea, Sí, sí, es sí. decir, le pagas a un agricultor porque deje morir algo, es como lo contrario, es como si le pagaras a un médico porque deje morir a un paciente. O sea, Sí. que ya sé que estos son números de la macroeconomía, pero es que yo creo que la macroeconomía a veces es asesina y no tiene, claro, lo que no tienes en cuenta además es la mentalidad, el dolor que produce eso Claro, y luego el trabajo. el sistema viciado que produce, ¿no? Entonces, yo recuerdo de niña ir con mi padre de vacaciones al sur de España, por esas carreteras infernales de Dios, antes de que hubiera autovía, Aquí de y, Murcia, seguro. y, o sea, y veía campos campos de girasoles, que son tan preciosos los girasoles, campos de girasoles secos, y Sí, venga, sí, y sí, sí. secos, secos. Y era porque le pagaban por quitar Sí, los girasoles. también lo recuerdo yo, sí. Es que me daba una pena. O sea, a mí, yo Cuenca como también. niña me producía dolor de corazón, yo no lo podía entender. O bueno, luego la gente que tenía vacas, nosotros comprábamos la leche en vaquerías, hasta que empezamos a comprar la leche ya envasada en Tetra Pak, pasaron muchos años. Porque mi padre era secretario de ayuntamiento de un pueblo que estaba al lado de La Bañeza y ahí tenía un montón de vaquerías y compraba la leche, luego la tenías que hervir en casa y Sí, tal, sí, con la capa esta que se con la quedaba capa así de de nata nata. y hacemos magdalenas con la nata. Y yo recuerdo escuchar de fondo la conversación de, pues ahora tenemos que quitar las vacas porque hay excedente de leche, nos pagan por quitar las vacas, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Las matamos? Ay, qué horror. Entonces, yo escuchaba eso de fondo sin procesarlo mucho Sí, sí. y me daba una pena terrible. O sea, la macroeconomía con la agricultura, pues Es una vida durísima, la del sí. agricultor y el ganadero, una vida muy dura.
Sí, Pues entonces también comentas que odias esta expresión de la España vaciada. Sí. Aunque Icia lo que comenta en la novela es que eso de la ecoaldea o los neorurales, los que se afirman en su ruralidad, pones esa mentalidad naif en busca de un paraíso, pues también tampoco le gusta. O sea, explica un poco ¿qué prefieres? A ver, porque la España vacía... O que la reconquisten. Claro, pero todos los que venimos de la España vacía, yo tengo un grupo de WhatsApp con amigos de La Bañeza, que además muchos no viven ahí, sino que viven en la comarca, porque es una comarca muy grande con muchos pueblos, ¿no? Y viven a lo mejor en pueblos de 100 habitantes o así. Y cuando escuchan la España vacía o la España vaciada, se ponen negros porque, pero ¿y nosotros qué? Que estamos aquí. O sea, Sí. no está vacía, aquí vivimos nosotros. O sea, Sí. Que yo entiendo que eso ha servido para poner ese tema de la despoblación en la agenda del gobierno, Sí, ¿no? sí. O sea, que muy bien, que me alegro, pero es que es una expresión que me repele y vaciada es igual de horrible porque vaciada, cuando hablas de algo vaciado, por ejemplo, relaciones con una mujer que la han vaciado por dentro, Sí, porque sí. le han quitado los órganos, o sea, es que... No es solo que esté vacía, es que han ido y la han vaciado. Parece que se han llevado Claro. a la gente de allí. Sí. Entonces yo siempre digo la España rural y el despoblamiento, o sea... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que... Pero lo del otro tema de la ecoaldea o neorurales, ¿eso tampoco te gusta o es Cicia la que habla? A ver, yo, bueno, estoy hablando de Mataveneros, que es un pueblo que existe de verdad y que está cerca de Foncebadón, donde el Camino de Santiago, que casi no hay carretera para llegar, es como un camino que hay que ir con un jeep o así, y entonces ahí, ese pueblo, yo conocí a una maestra que dio clases en ese pueblo, o sea, no hace tanto que se quedó vacío, se fue quedando vacío y en los 80 pues llegaron pobladores de toda Europa, pues eso, hippies buscando un sitio alejado de todo y se establecieron allí y bueno, ha crecido mucho y de hecho tienen niños y a mí me parece bien, ¿eh? Yo no digo que esté mal, me parece fenomenal porque bueno, por lo menos hay gente ahí viviendo. Lo que pasa es que muchas veces se llevan mal con la gente del campo que vive en los otros pueblos. O sea, hay como un choque absoluto de mentalidades, ¿no? Es más por También lo veo mucho por aquí su en actitud, Madrid, lo veo, en la Sierra de Sí. Madrid hay muchísimos ganaderos porque hay muchas vacas y hay mucha gente de Madrid que se ha ido a vivir con la pandemia, incluso ya antes de la pandemia, gente del centro de Madrid que se han ido a vivir a los pueblos de la sierra. Sí. Y entonces, claro, tú no puedes ir con tu mentalidad de hippie del centro de Madrid, de hipsters, ¿sabes? Que no crees en las vacunas, que no vacunas a tus hijos, que haces comida biológica y ecológica y luego lo vendes por las casas, o sea, que viven totalmente al margen, no se mezclan con la población de allí. Pero luego te metes en La un pueblo población en de el que allí ya vive piensa que gente, están ¿no? locos. ¿Cómo? Claro. Que luego se meten en un pueblo en el que hay gente que vive allí. Claro, exactamente. Es que ellos se piensan que se van a vivir ahí y ya está. No, porque tú te vas a vivir a una entidad humana. O sea, un pueblo es un grupo de gente y tiene una jerarquía y tiene una estructura y entonces ellos no se integran ahí. Y entonces, pues para eso te vas a vivir en mitad del campo sin gente alrededor. Sí, ellos solos, no hace falta. Entonces yo veo que es difícil el encaje. Pues también me ha traído recuerdos de cinematográficos como El hombre tranquilo, que tú misma citas ahí en la novela, y series como Doctor en Alaska. La más reciente, no sé si la has visto, hay una serie noruega que se llama Bienvenido a Utmark. Y no la he visto. Ya, pues hay que verla. ¿Dónde está? ¿En Netflix? No lo sé, si en Netflix, creo que sí, pero no sé, es muy buena, a mí me gusta mucho. Y hay otra serie también islandesa, Katla, pero esa ya va sobre un volcán, pero vamos, son todos lugares remotos, despoblados, y esa atmósfera enrarecida de pueblos pequeños en los que todos se conocen, todos saben de todos, aunque no cuenten, y esos misterios y leyendas que han pasado de generación en generación por vía oral, que ya hemos comentado,
el hermetismo propiciado por climas duros, el carácter hosco y hasta la tendencia a la locura. Pues háblanos de esa atmósfera que nos envuelve a lo largo de todo el libro. Por lo menos a mí me han vuelto. Claro, bueno, los sitios pequeños tienen lo bueno y lo malo. Y lo bueno es verdad que la gente se conoce y se ayuda unos a otros, pero lo malo es que los odios o las rencillas no se disuelven con el tiempo, se quedan ahí enquistados y se van pasando de generación en generación, ¿no? Entonces, también quería contar, claro, es lo que has dicho tú, mi novela no hay... o sea, mi novela no es nada idílico ni naif, ni es nada fácil. Y tampoco la atmósfera que hay ahí, que es una atmósfera, bueno, como tiene un poco de novela negra, pues es una atmósfera un poco oscura, siempre está lloviendo, el paisaje es agreste, las personas son agrestes, o sea, las personas son duras y les cuesta mucho expresar sus sentimientos, les cuesta mucho, bueno, tocarse, acariciarse. Esto sí que lo veo yo mucho en León. O sea, ahí veo una diferencia. Pensando en Murcia, que yo en la carrera tenía, mi mejor amiga era de Murcia y me invitaba a ir a su casa y todos se abrazaban, se besaban para acá, para allá. Y ella venía a mi casa y en mi casa nadie se besaba ni se abrazaba. O sea, decíamos, hola, hola, ya. Aquí sobre todo que se pega la hebra con cualquiera por la calle, como vaya bla, 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 todo el mundo. Sí. Sí, pero es porque entonces, estamos más en la calle también, más sol, sí. más todo, sí. O sea, esa forma de ser, tan de ahí, tan del norte, tan del noroeste, claro, está en los personajes. Sí, 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 sí. Eso también contribuye a. Bueno, y luego esas montañas que están siempre al lado, ¿no? El Teleno, la montaña mágica, con esas leyendas que tiene de los petroglifos y. Me has despertado las ganas de ir por allí, porque yo León, la ciudad, la conozco y algún otro pueblo, no recuerdo, pero lo que es a la montaña. Es una zona muy bonita, esta zona desde La Bañeza, que es todavía la ribera, y ya te integras, empiezas a entrar hacia la Cabrera, que es una zona muy, muy agreste, con pocos pueblos y, bueno, ves ciervos, hay lobos, hay águilas y llegas hasta el Teleno. Es una zona preciosa, sí, muy, muy agreste, ¿eh? Pero sí, me merece mucho la pena. Realmente lo has conseguido en la novela transmitir esa sensación de la tierra leonesa, lo has conseguido plenamente. Bueno, luego también he escogido yo unos paisajes, aparte de Foncebadón, que mucha gente lo conoce porque pasa por ahí el Camino de Santiago, el pantano de Barrios de Luna, que también lo conoce mucha gente porque pasa la carretera, la autopista que va a Asturias. Es un sitio muy especial que yo conozco muy bien porque mi padre ahí trabajó también y hay muchas leyendas y está el castillo de los... El castillo con toda la leyenda que cuenta el protagonista. Se hace la fiesta del pastor, en la zona de Luna. Entonces he escogido unos paisajes que conozco muy bien, pero y que también son muy espectaculares. Que daban juego literario también. Claro, he intentado transmitir que los paisajes son casi como un personaje más en la novela. Sí, sí, sí que lo es. Sí. Pues nos avisan por ahí, pero bueno, creo que una preguntita más. Pues los grandes ejes del motor de la vida recorren la novela: la muerte natural y el suicidio, el amor y el desamor, la maternidad y la infertilidad, las adicciones y el declive de todo lo que hace digno al ser humano: sexo, crímenes, sangre, pasión, resentimiento, traición. Te he oído decir que es precisamente lo que querían mostrar: la vida descarnada, sin paños ni paliativos. Pues creo que es eso lo que tú querías mostrar, ¿no? Como ya hemos estado comentando. Te he oído comentarlo sobre todo de escenas con algún tipo de encuentro sexual o no has tenido miramientos. Te he oído decir, si los hombres cuando escriben no tienen por qué tener paliativos, ¿por qué nosotras? No, claro, o sea, las escenas de sexo las escribí, pero luego volví sobre ellas y dije, no, esto tiene que ser mucho más duro y descarnado porque el libro lo da, o sea, el libro es así. Sí, sí. Y porque las mujeres, yo creo que escritoras, creo que tendemos a
como autoritarnos, ¿no? A reprimirnos cuando escribimos sobre sexo, porque parece que el sexo no es literario y no, los hombres, es lo que dices tú, o sea, los hombres, los escritores hombres han escrito unas escenas de sexo maravillosas y muy descarnadas, ¿no? Si los hombres siempre hablan de los pechos de las mujeres ¿por qué no van a hablar del pene del hombre? Quiero decir que está ahí y puedes hacer una escena muy literaria con eso. Entonces, al final... En el siglo XXI que estamos ya, claro. Sí, exactamente, sí. Y también al leer, como hablan mucho de los padres de Icia, pues me recordó a un documental que me habían recomendado una amiga, escritora, que es La cura de Yalom. No sé si conoces al psicoterapeuta Irving Yalom, pero el caso que me recordó mucho porque sus hijos se quejaban precisamente de eso, de que él, que se ha pasado la vida psicoanalizándose y psicoanalizando a los demás, él y su mujer ignoraban a los hijos, como que entre ellos se querían tanto, estaban tan enamorados uno del otro, que los hijos eran como casi que les sobraban, ¿no? Y me ha recordado muchísimo al matrimonio aquí en la novela, ¿no? Son progenitores como témpanos, muy enamorados, pero los hijos les sobran. Sí, sí, es verdad. Las familias sin aspavientos, pusiste. He visto eso, bueno, sí que lo he visto también alguna vez en parejas, ¿no? Que digamos que siguen, que estas parejas a lo mejor si no hubieran tenido hijos, pues hubiesen sido igual de felices o más felices, porque, ¿no? Porque digamos que tu otro lado, que es la excepción, que tu otro lado te llena totalmente, es como tu otro yo, ¿no? Y parece que los hijos se meten ahí siempre en el medio. Bueno, entonces, bueno, quería hacer ese tipo de pareja de hijos que nacen sin el amor de su madre, que su madre, la única persona que ama de verdad es a su marido. Pero también porque a ella tampoco la amaron cuando fue niña, ¿no? Sí, claro. Digamos que el amor es algo que también te entregan y se aprende. Se aprende más. Si no te lo enseñan, pues es difícil, ¿eh? La señora que es la madre, que me ha recordado ese punto de locura que tiene Leonora a la Madwoman in the Attic, que cuando hablaban las hermanas Bronte en Jane Eyre, la que tienen allí encerrada en el ático, ¿no? La Bertha Rochester, me ha recordado mucho a este tipo de mujer, ¿sí? Que recorre, quieras que no recorre toda la novela, esa locura suya. No se sabe luego hasta el final, pero ha estado ahí presente todo el tiempo. Y bueno, para terminar, si quieres, te pregunto, porque tú en una entrevista, ya te digo que las entrevistas las leí después de haber preparado la mía, para que no me influyera. Porque si no, te queda, ¿qué le han preguntado? No, la preparé antes, después de leer la novela. Pero sí leí luego que dice, en El País decían, ¿qué te gustaría que te preguntaran? Pues, y tú decías, pues, ¿cuál es la única pregunta que jamás te han hecho y que estás deseando responder? Pues la pregunta que jamás me han hecho y estoy deseando responder. Ya, es una buena pregunta. Te la has hecho tú misma, ¿eh? Ya. Pues no lo sé, no sé, la verdad es que no lo sé. Si va a haber continuación de esta novela, ¿no crees que no lo he pensado? Y entonces lo que he pensado es que en la novela que estoy escribiendo ahora voy a meter algún personaje que no sé si será de esta novela, o de otras novelas mías anteriores. O sea, voy a hacer como que haya cameos, como que aparezcan personajes como mezclados, porque me doy cuenta de que estoy construyendo como un mundo, porque como todas las novelas al final giran en torno a esa zona, o es una zona en parte inventada también, ¿no? Entonces, digamos que tengo ya un mundo ahí construido y los personajes pueden sobrevivir de una novela a otra. Entonces... Es tu Macondo particular. Sí. Yo siempre digo, mi mar menor es mi Macondo particular también. Pues sí, pues sí. Pues sí. Como Catherine Mansfield, ella al final, después de tantos años en Londres,
se dio cuenta de que ella tenía que hablar de escribir sobre Nueva Zelanda, que era donde había nacido. Es que es verdad, lo que uno más conoce vas a escribir con un sentimiento y una pasión que no te lo despierta en otros sitios. Eso es así. Pues si quieres leer un fragmentito o algo, tienes preparado. Un fragmento breve. Mira, sobre las mujeres del campo, la abuela Rafaela, que viene de una zona de la Cabrera, que dice muchas expresiones en leonés y que ha tenido hijos. Y es un personaje que me parece muy interesante, que tiene casi algo de bruja, que lee las cartas, lee el futuro en las cartas. Entonces decía, sentí lástima por esa vieja solitaria. ¿Cómo había pasado por la vida? Había sido la esposa más tarde desechada como un anticuado apero de labranza. Sin hijos era inservible, su esencia de hembra se había echado a perder. Por un momento me unió a ella algo familiar. Las mujeres del campo eran criadas para parir y trabajar y parir. Cuidaban del hogar, de los hijos, de las bestias, siempre en segundo plano, invisibles. Parir y trabajar y parir. Pero sin hijos solo quedaba trabajar. Por un momento hubo algo en común entre la vieja y yo. Yo tampoco tenía hijos. Solo servía para trabajar el campo, para trabajar la viña. Tendría racimos en vez de hijos y escribiría. Esa era la diferencia. Ya no éramos invisibles. Las mujeres del campo teníamos voz y yo quería ser parte de esa voz, la voz de la tierra. Pues esto que he escrito es un manifiesto casi, te lo digo. Sí. Sí. Yo quiero ser esa dureza que hemos la voz de la tierra. Sí, la voz de la tierra. Y la dureza de la mujer rural y lo poco valorada que está, efectivamente. Sí. Pues nada, ha sido un placer charlar contigo. Lo mismo digo, Lo mismo digo. Qué pena que no haya podido ver el Mar Menor desde aquí. Sí, nada, quedas invitada cuando quieras. Aquí somos muy simpáticos. No, tengo muy buenos recuerdos de Murcia, la verdad. Cuando quieras, aquí estamos. Estás invitada. Y muy creo que me han bien. quedado cosas en el tintero, pero bueno, pues ya habrá ocasión. Es que como es una hora solo. Muchísimas gracias. Gracias Pues a nada. la Semana Internacional que nos ha dado la oportunidad de conocernos. Sí, un placer. Y gracias a ti, que me ha encantado escucharte después de haber leído la novela y que ya me lo cuentes tú. Y bueno, quedaría mucho más de sí estar charlando. Bueno, pues para la próxima vez, igual nos vemos. Sí, ya habrá ocasión. Muy Pues bien. nada, pues cuando quieran ellos que corte.